Dios les guarde, amados hermanos. Bienvenidos a su programa Mi Biblia y Yo. Por acá les habla el pastor David Urelia. Y hoy hemos llegado al segundo video de esta serie, Las Parábolas de Jesús. Ya en un anterior video pudimos aprender acerca de la parábola del sembrador. Y hoy vamos a aprender acerca de una nueva parábola que es la parábola del trigo y la cizaña. Esa parábola también la encontramos en Mateo capítulo 13, en donde también pudimos ver la parábola del sembrador. Permítanme leer del versículo 24 hasta el versículo 30. Tenemos la parábola, tal cual como nuestro Señor Jesucristo la dijo en ese momento. Y luego vamos a ver en el versículo 36 del mismo Mateo capítulo 13, en el versículo 36 hasta el versículo 43, la explicación de la boca de nuestro Señor Jesucristo de esa parábola. Y allí vamos a sacar toda la enseñanza espiritual que dicha parábola tiene para cada uno de nosotros. Porque, como le he dicho en reiteradas ocasiones y en anteriores videos, la palabra de Dios no solamente habló en otro tiempo, hace 2000 años, a los hombres, ¿verdad?, que la conocían, sino que también la palabra de Dios habla a nuestras vidas, corrige nuestras vidas e instruye nuestras vidas aún en este tiempo, porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará, porque es eterna, es viva y eficaz. Así que uno de los objetivos de cada una de estas parábolas que estamos aprendiendo es sacar la parte que nos corresponde a nosotros, la parte que Dios tiene guardado para cada uno de nosotros. Leo Mateo 13, 24 hasta el versículo 30. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esa es la parábola que dijo nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver la interpretación, vamos a ver la explicación, porque nuestro Cristo mismo lo dio luego a sus discípulos. Eso está en el versículo 36 hasta el versículo 43. Les pido présteme atención y voy a estar leyendo del 36 al 43 de Mateo capítulo 13. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego,
y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Aleluya. Y esta fue la explicación de la parábola. Fíjese que el Señor primero explica la parábola de esta semilla, del trigo y la cizaña, porque el Señor pues en su campo mandó a sembrar trigo, porque el Señor esperaba trigo. La cosecha tenía que dar trigo solamente porque la semilla, el Señor mandó a sembrar buena semilla allí en ese campo. Pero ahí nos habla que mientras dormían, ¿verdad? Probablemente los trabajadores, vino un enemigo y colocó algo, una cizaña. Y esa cizaña cuando ya empezó a crecer, cuando ya empezó el trigo, la hierba a mostrarse de manera más visible, pues se halló que también estaba la cizaña ahí también metida. Los trabajadores le preguntan al padre, pero ¿cómo pasó esto? Y el padre en su omnisciencia dijo, un enemigo ha hecho esto. Un enemigo ha hecho esto. Y llegan los personajes, los trabajadores y preguntan, Señor, ¿quiere que lo arranquemos ya? Que arranquemos esto ya. Él dijo, no te preocupes. No vaya a ser que tratando de arrancar lo malo, también terminan arrancando lo bueno con lo malo. Vamos a dejar todo bastante aquí. Vamos a dejar que pase un tiempo, el tiempo de la siega. Porque el tiempo de la siega, ¿qué va a hacer? Ya hará evidente, el tiempo de la siega hará evidente que es trigo y que es cizaña. Se va a ver bastante claro, entonces la separación va a ser verdadera y va a ser justa. La cizaña será puesta, será llevada, ¿verdad?, para ser quemada, y entonces el trigo se irá al granero del padre de familia. Ahora, ¿qué significa esta parábola para nosotros en este tiempo? Y cuando estamos leyendo una parábola como esta parábola del trigo y la cizaña y mucho más, luego de leer la explicación que nuestro Señor Jesucristo dio de esta parábola, ¿qué nos lleva a pensar todo esto, hermanos? ¿Qué nos lleva a analizar y a reflexionar todo esto? Acá lo que tenemos que reflexionar en torno a lo que el Señor nos ha dicho acá es que la buena semilla, fíjense que el 37 dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El que sembró lo bueno es el Hijo del Hombre. El que sembró la buena semilla, entiéndase de buena semilla, la palabra de Dios, el evangelio. Todo don perfecto, toda dádiva, todo lo bueno viene del Padre de las luces. Él fue el que sembró esta buena semilla. ¿Qué es el campo? El campo es el mundo. Y usted puede ver desde el Génesis, si nos toca hacer unas comparaciones, que perfectamente esta parábola, ¿verdad?, nos remonta hasta los días de Génesis, capítulo 1, capítulo 2. Si hay un momento en la humanidad en donde todo era perfecto, si hay un momento en la humanidad en donde definitivamente la tierra era un paraíso, son los 2 primeros capítulos de Génesis. Los 2 primeros capítulos de Génesis envidiables, únicos. Cómo el hombre vivía, cómo el hombre tenía una comunión directa con Dios, ni siquiera necesitaba orar, porque podía ver a Dios cara a cara, porque ellos estaban en la misma condición que Dios, así como Dios era santo, Adán y Eva también eran santos. Y esa buena semilla, y esa creación que cada día, cada avance de la creación, cada día culminaba y vio Dios que lo que había hecho era bueno. Y ya en el 6º día, cuando termina toda la creación, incluyendo a Adán y a Eva, termina toda esta preciosa historia diciendo, y vio Dios que lo que había hecho era bueno y bueno en gran manera. Bueno y bueno
en gran manera, hermanos. Hasta ahí todo estaba perfecto. Hasta ahí era un paraíso la tierra, tal cual. Era un paraíso. Pero llegó el famoso Génesis capítulo 3. Llegó el famoso capítulo 3 cuando un enemigo sembró la primera cizaña en la humanidad. Un enemigo sembró la primera cizaña. ¿Ese enemigo quién es? El diablo. Tal cual como lo dice en el versículo 39. El enemigo que la sembró es el diablo. Ahora, ¿cuál fue esa primera cizaña? Si nos toca darle un poquito más de cara, más de rostro a todo esto que nos está explicando el Señor Jesús. ¿Cuál fue esa primera cizaña que el diablo pudo colocar en esta tierra? No moriréis. No, le dijo a Eva, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que tú comas de este árbol serán abiertos tus ojos y seréis como Dios. Ahí está la primera cizaña. Ahí está la más grande y la más tremenda cizaña sembrado desde la creación. Seréis como Dios. Y no podemos negar, tal cual como le explica esta parábola, que esa cizaña ha perdurado. Fíjense que perfecta esta parábola porque luego llegan los trabajadores, ¿verdad? O llegan inclusive los ángeles, por decirlo así. No, Señor, permítenos arrancar esto, permítenos ya terminar con esto lo más rápido posible. El Señor en su sabiduría dijo, no. Vamos a dejar que esto crezca. Vamos a dejar que esto avance porque tiene que venir un fin del siglo. Tiene que venir un fin del siglo, hermano, porque hoy, ¿quién puede negar que hoy estamos en un mundo totalmente caído, en un mundo totalmente entregado, hermanos, a toda clase de pecados que puede existir? El hombre no se mide. El hombre no se mide para hacer todo aquello que ofende a Dios. El hombre no se mide para ir en contra, pero abiertamente, de todo lo que la palabra de Dios dice. Todo lo que la palabra de Dios dice. Pero en medio de este mundo también hay una buena semilla que quedó. La buena semilla no fue eliminada tampoco por la cizaña. No, el evangelio fue predicado. Desde Génesis capítulo 3, versículo 15, el Señor profetizó que vendría uno que le aplastaría la cabeza a la serpiente. Y ese hombre llegó. Ese llegó y se llama Jesucristo. Y llegó Jesucristo con el evangelio y el evangelio dio resultado. El evangelio dio resultado. Por eso que fíjese que ahora dice en el versículo 38, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Para ambas semillas hubo resultado. Así como la buena semilla produjo hijos del reino, la cizaña colocada por el enemigo, por el diablo también, produjo también hijos del malo. Entonces estamos hablando, y como bastante claro que también lo dice la Escritura, en este mundo no hay muchos tipos de personas. En este mundo solamente hay dos tipos de personas, hijos de Dios o hijos del diablo. Nadie está en una posición neutral en esta realidad. Por más que el hombre diga, yo no estoy ni con Dios ni con el diablo, eso es pura tontería, hermanos. Acá en este mundo o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. No hay otro camino, no hay otro lugar para colocar los pies. O los colocas en ser un hijo de Dios por cuanto has creído en Jesucristo, por cuanto le has reconocido como Señor y como Salvador, o sencillamente lo tienes en el lugar de los hijos del diablo que viven todos los días rebelándose en contra de la voluntad de Dios, que viven todos los días para satisfacer sus propios deseos y no quieren saber nada de Dios. Ese es el mundo que nosotros tenemos y este es el mundo que hay. Pero el Señor dijo, no lo arranques todavía. No arranques todavía, hay que dejar que llegue el fin del siglo. Ahora, ¿qué será ese fin del siglo? ¿Qué significará este fin del siglo? Fíjese que por lo menos cuando se sembraba algo,
hablándole un poquito de un contexto de agricultura, ¿verdad? Los agricultores sembraban algo y ellos sabían que va a llegar un momento de cosechar, porque todo el que siembra espera en algún momento cosechar. Dependiendo de la semilla que aquel agricultor ha sembrado, puede ser un tiempo corto, puede ser un tiempo largo. Lo cierto es que todo el que siembra va a esperar, va a llegar un tiempo de siega, va a llegar un tiempo de cosechar, de ver qué me dio esta tierra, qué fue lo que esta tierra me dio. Y déjenme decirle, amado hermano, estudiando un poco esta parábola, quiero decirle que el tiempo de la siega no tarda en llegar. Sí, va a llegar el tiempo de la siega, ese fin de siglo, que luego también nos habla acá el Señor en la explicación de la parábola. Va a llegar ese fin del siglo. ¿Usted no ve que el día de hoy pareciera que todos somos iguales? ¿Usted no ve que el día de hoy prácticamente por toda esta cizaña que el enemigo ha sembrado en esta tierra, prácticamente el ser cristiano se ha diluido tanto, no sé, hermano, pareciera que el día de hoy cualquiera puede decir que es cristiano. Cualquiera puede decir, sí, yo soy cristiano. ¿Qué soy yo? ¿Acaso soy un perro? Sí, yo también soy cristiano. Y todo el mundo dice que es cristiano. Y nadie puede pelear contra eso. Todo el mundo se dice que es un hijo de Dios. Y nadie puede pelear contra eso. Yo creo que nadie, a lo mejor nadie osaría, ¿verdad?, pararse delante de alguien y decir, no, tú no eres un hijo de Dios, tú no eres cristiano. Probablemente te vas a ganar más problemas que beneficios. Más allá de llevar a la persona a la reflexión, probablemente termines pues ganándote un gran problema o causando un gran problema. Todos en este tiempo, o la gran mayoría, de alguna manera, bien sea porque tenemos algo de bondad, bien sea porque estamos rescatando, no sé, perritos de algún lugar, o porque estamos alimentando gatos, o porque estamos ayudando a alguna organización benéfica. Mucha gente se cree hijo de Dios porque hace estas cosas. Y eso ha producido que prácticamente no se sabe quién es cizaña y quién es trigo. Pero gloria a Dios, ¿sabe cuál es la esperanza? La esperanza es que viene la siega. La esperanza es que viene el fin del siglo. Y en el fin del siglo, como dice el Señor allí mismo, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, escuchen bien, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Sí, a los que sirven de tropiezo, porque ¿qué es la cizaña como tal? ¿Cómo nosotros podemos describir la cizaña? ¿O cuál fue la intención de este enemigo cuando este enemigo colocó ahí esa cizaña? Era que la cizaña se pudiese camuflajear con el trigo. El enemigo lo que intentó fue que esa cizaña se pareciera al trigo. Que no hubiese una diferencia entre la cizaña y el trigo. Esa fue la intención de este enemigo. Que la cizaña se pareciera tanto al trigo que no hubiera ninguna diferencia. Hoy en día es lo mismo. Hoy en día cuando hablamos de falsos cristianos, a veces hay personas que creen que no existen los falsos cristianos. Bueno, si usted quiere seguir creyendo cuentos, crea cuentos, pero no existe Superman, pero los falsos cristianos sí existen. Como usted no tiene idea, sí existen los falsos cristianos. Pero los falsos cristianos parecen verdaderos cristianos. Algunos van a la iglesia, algunos domingos regularmente están en la iglesia, algunos inclusive hacen algo dentro de la iglesia, bien sea limpiar, bien sea abrir la puerta, bien sea cualquier otro tipo de cosa. Otros están muy metidos en el ministerio en la iglesia. Pueden estar en la alabanza, pueden estar en la batería, pueden estar en la guitarra, pueden estar en los audiovisuales, pueden estar en cualquier cosa. Otros, estoy subiendo el nivel de las cosas acá. Otros, inclusive, llegan a ser pastores en una iglesia. Sí,
¿Parece imposible? No, no es imposible. Porque Diótrefes, que luego el apóstol Juan lo denuncia públicamente, parecía ser correcto, pero era un falso. Simón el mago, que supuestamente creyó a Felipe, se bautizó y era un discípulo de Felipe y estaba caminando atrás de Felipe, parecía ser un verdadero, pero era un falso. Sí, es posible. Es posible porque la cizaña, su trabajo es parecerse al trigo. Por eso que el padre dijo, no sea que al arrancarlo te lleves los trigos. No. ¿Para qué la siega? ¿Para qué sirve la siega? ¿Cuál es el propósito entonces de la siega? Es que cuando llega la siega, llega un momento que se hace demasiado evidente o se va a hacer demasiado evidente que es trigo y que es cizaña. Entonces los ángeles nada más van a venir y ¡juá! Separación. La cizaña para el fuego eterno y el trigo, que son los verdaderos hijos de Dios, al reino celestial de nuestro Padre. Por eso, hermano, esta parábola, no sé si usted lo había entendido así, lo había leído así o se lo habían explicado así, pero esta parábola es una esperanza para nosotros. Esta parábola es una esperanza para aquel que sí está perseverando. Esta parábola, más allá de tener el énfasis en la cizaña, más allá de ver si la cizaña va a recibir lo que merece y todo aquello, no. El énfasis primordial de esta parábola es que hay esperanza para el trigo. Los que somos trigo, hay esperanza. Hay esperanza que hay un día, hermano, que el Señor testificará por nosotros. El Señor testificará y aleluya sea su nombre. Y el Señor dirá, este es de los míos, pasa para acá. Tú eres de los míos, pasa para acá. Tú sí eres verdadero, pasa para acá. Oh, glorioso será ese día, hermanos. Glorioso será ese día en tanta confusión que vivimos hoy. En tanta falsedad que vivimos hoy. Qué difícil es hoy predicar el evangelio. Qué difícil es hoy. No sé qué le ha pasado. A mí me pasa demasiado seguido. Que tú intentas llevar el evangelio a una persona. Tú intentas compartir el evangelio limpio, puro, bíblico a una persona. Y nunca falta el que llegue y te dice, sí, pero yo tenía una hermana que supuestamente era cristiana y mira cómo está ahora. Sí, yo tuve un primo que supuestamente se metió a cristiana y después violó por allá y después robó, después mató. Siempre pasa eso. O casi siempre pasa eso. Siempre hay alguien defraudando el evangelio por ahí. Siempre hay alguien que parecía verdadero, pero era una cizaña. Y por culpa de la cizaña, pareciera que todos somos cizaña y nadie es trigo. Pareciera que todos somos cizaña. Pero gloria a Dios, viene la siega, trigo, tranquilo. Viene la siega, hermanos, para nosotros. Viene la siega tiene que venir. La siega tiene que venir porque se tiene que hacer evidente, como dice el apóstol Juan en su primera carta, el capítulo 3, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No, todavía no. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él venga, se hará manifiesto porque seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual como Él es. ¡Qué esperanza, hermanos! ¡Qué esperanza! El día de la siega, el fin del siglo, cuando vengan los segadores, los ángeles, y empiezan a apartar las ovejas de los cabritos, sí. Todo esto le enseña esta parábola. Habrá separación del que estuvo jugando con el evangelio. Habrá separación del que estuvo negociando
haciendo mercadeo con el evangelio, habrá separación de aquel que tenía el evangelio como su aliento de vida, como su único nutriente. Habrá separación. Habrá separación entre aquellos que se sirven de la iglesia con aquellos que pasaron toda su vida sirviendo a la iglesia, que no es lo mismo. Hay mucha gente el día de hoy sirviéndose de la iglesia. La iglesia se ha vuelto un negocio para muchos. Y levantan franquicias, Mándeme dinero, parece McDonald's ya. Viene el fin del siglo, tranquilo. Viene el fin del siglo para aquellos que están en los ministerios. Están sirviendo, pero andan en fornicación, andan en adulterio. La mentira no se le quita de la boca nunca. Son pecadores increíbles, pero están en el ministerio. Son los hijos de Samuel, son los hijos de Elí, que creen que la iglesia es una plataforma para alcanzar la fama. Viene el fin del siglo, Viene el fin del siglo. Para todo aquel que no se arrepienta, viene el fin del siglo. Porque el fin del siglo es inevitable. Este fin del siglo que habla acá el Señor es inevitable. Habrá separación. No podemos seguir juntos ya. No podemos seguir juntos ya. No podemos seguir el trigo y la cizaña tanto tiempo juntos ya. No. Ya no. Demasiados falsos hermanos. Demasiados falsos santos. Demasiada falsa profesión de fe en este siglo XXI, hermanos. Demasiada gente jugando con la voluntad, con la palabra de Dios. Demasiada gente jugando a ser cristiano. Demasiada gente jugando a ser cristiano. Tiene que venir el fin del siglo, porque habrá separación. Y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Mira lo que dice. ¿Qué va a pasar con ellos? Y los echarán en el horno de fuego. Sí. Allí, cuando lo echen en el horno de fuego, el Señor profetiza. Y las profecías del Señor son verdaderas, no como los chanchulleros que tenemos en este siglo, no. El Señor profetiza cuando los echen en el horno de fuego, que entiéndase el infierno, el lago de fuego eterno. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sabe por qué será allí el lloro y el crujir de dientes? Porque estos personajes, estas cizañas, no quisieron hacerlo aquí. El arrepentimiento en polvo y ceniza se hace aquí. Evita que llegue el fin del siglo y que usted sea cizaña. Evite, hermano, no deje que le atrape el fin del siglo, siendo usted una cizaña. Hoy puede pasar de cizaña a trigo. Esa es la gracia de Dios, sí. Hoy usted puede pasar de cizaña a trigo. Sí puede. Es el milagro. Ese milagro se llama evangelio. Ese milagro se llama la gracia de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creyeron en él, él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre ni de carne, sino del Espíritu. Engendrados por Dios, que nacen de agua y del Espíritu. Una verdadera conversión, una real conversión. Que tú pases de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Que seas trasladado, como dice Pablo a los Colosenses, que seas trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Si usted está viviendo todo eso,
o si usted ya definitivamente quiere dejar de ser cizaña para convertirse en trigo, esperanza hay. Alégrese entonces, porque hay dos perspectivas ante el fin del siglo. Están aquellos que, conociendo su condición, conociendo su estado, tienen miedo que llegue el fin del siglo. Usted no ve como el día de hoy cuando usted predica y en medio de la predicación o cuando uno simplemente habla de que Cristo va a venir, muchos, ay no, pero tú siempre, si son escapistas, ay no, pero ¿por qué Cristo va a venir todavía? Todavía hay mucho por hacer, te dicen. Ay, todavía hay mucho por hacer, te dicen. Eso que andan diciendo, no, que no venga todavía, ¿por qué? Quédate tranquilo, no te apures, no vengas. Son los que están asustados. Quieren eludir el fin del siglo. Quieren evadir el fin del siglo como si pudieran. No pueden. El fin del siglo va a llegar. Lo único que sí pueden hacer es arrepentirse ya. No le van a ganar a Dios. Voy a repetir nuevamente. No le van a ganar a Dios. Arrepiéntete. Ponte a cuentas. Ponte a cuentas con tu acreedor antes que llegue el juez. Ponte a cuentas. Es lo que tienes que hacer. Ponernos a cuentas. Si estás debiendo algo al Rey de los cielos, ponte a cuentas con Él. Y pasa de cizaña a trigo. Porque los que somos trigos, no, estamos desesperados porque llegue el fin del siglo. Estamos desesperados que llegue el fin del siglo. Queremos que llegue ya, que llegue esta misma noche si el Señor así lo decide. Queremos que llegue el fin del siglo. ¿Sabe por qué? Porque para nosotros es esperanza. Para aquel que es trigo es esperanza, Señor. Se tiene que hacer evidente un día que el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario no fue en vano. Que esa sangre derramada en aquella cruz del Calvario hace 2000 años no fue en vano. Que sí hay verdaderos cristianos, sí hay hombres peleando todos los días por una vida de santidad. Sí hay hombres hombres y mujeres obviamente, hombres y mujeres resistiendo hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Sí hay hombres y mujeres que Cristo ha transformado para siempre. Sí hay hombres y mujeres que la luz del Evangelio penetró sus vidas y los transformó para siempre. Sí hay hombres y mujeres que no podemos vivir sin la palabra de Dios. Si hay hombres y mujeres que no podemos vivir sin congregarnos, amamos la iglesia, amamos la obra del Señor, amamos la obra misionera. Cristo es nuestra vida. Hay hombres y mujeres así. Pero hoy no parece. Hoy no es tan evidente. Estamos claros que sí. Pero viene el fin del siglo. El fin del siglo hará evidente todo esto que le estoy compartiendo. Entonces, hermanos, finalizando el versículo 43, ya hablando del trigo, porque ya la cizaña se fue a su lugar. Hablando ahora del trigo, el 43 dice, entonces los justos, aleluya, no justos por méritos propios, no, los justos porque hemos sido justificados por Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, decía Pablo a los romanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Cómo no vamos a querer que venga el fin del siglo? Si tenemos paz con Dios, claro que venga el fin del siglo. Que venga el fin del siglo. Porque queremos resplandecer. Entonces los justos resplandecerán como el sol. Qué lindo. Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Esa es la parábola, hermano. Qué preciosa parábola. Qué hermosa parábola. Y qué esperanza nos da esa parábola.
para los que somos trigos. El fin del siglo viene para hacer resplandecer a los justificados por la fe en Cristo Jesús. Pero el fin del siglo también va a venir para desnudar vergonzosamente a todo aquel que pasó toda su vida con una máscara de ser cristiano, pero nunca fue cristiano, nunca vivió como cristiano, nunca se rindió a la voluntad de Dios, nunca amó la palabra de Dios, nunca amó la iglesia del Señor, nunca amó a los hermanos. Cizaña al infierno. Pero la gracia de Dios está disponible. Mi idea, mi intención, mi oración, mi ruego es que cada persona que escuche este video y lo pueda ver, diga, ya no quiero ser cizaña, quiero ser trigo. Y si lo quiere hacer, lo puede hacer. Arrepiéntase. Allí mismo pídale al Señor, Señor, he jugado contigo mucho, me he creído lo que no soy. Me he creído lo que nunca fui. Hoy quiero ser verdadero. Perdona mis pecados, Señor, transfórmame, límpiame y permíteme también ser de aquellos trigos que con tanta ansiedad y con tanta alegría y con tanta seguridad esperan el fin de este siglo. Va a venir el fin del siglo y va a venir la separación. Quiera Dios que cuando todo esto suceda, como le enseñó el Señor en su parábola, usted y yo podamos estar del lado correcto, del lado de los trigos. Quiera Dios que cuando llegue el fin del siglo, usted y yo nos encontremos resplandeciendo como el sol en el reino de nuestro Padre Celestial. Y así, hermanos, en otro video seguiremos aprendiendo acerca de las parábolas de Jesús, bastante interesante, bastante profundo. Hay demasiada enseñanza para nosotros este tiempo. Pues Dios no quiere que nos perdamos, hermanos. Dios no quiere que te pierdas. Dios no quiere que te pierdas. Por eso mandó a su Hijo. No hagas en vano la cruz de Cristo. Arrepiéntete. No hagas en vano la cruz de Cristo. Arrepiéntete y clama al Salvador. Porque Él te puede salvar. Él te puede salvar. Solo Él te puede salvar. Nos vamos a ver en otro video si Dios lo permite. El pastor David Durelia les acaba de hablar y nos vemos en otro video, hermanos. Que Dios les guarde.